tenemos la presencia gratísima de Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la Central. Muy buenas tardes, Hola, Cachorro. buenas tardes. Es un gustazo para Para mí nosotros. también una alegría, no podía faltar cuando está Marta, está Emilce. Hola Marta. Hola cachorro, qué alegría verte. Un- Quería, yo me hice la fantasía de que iban a estar acá en el estudio, entonces vine para poder abrazarlas. A Emilce nos cruzamos el otro día y ayer también en estas dos marchas extraordinarias, una la que realizamos todos los años en la ciudad de La Plata, el 16 de septiembre, y ayer, sí, me crucé con tu hermana, pero Con no Nora te contigo, cruzaste, con sí. Nora, y bueno, y hoy quería, bueno, darles la bienvenida a nuestra casa de la CTA Autónoma y bueno, y poder abrazarnos. Lo hacemos a distancia y porque no solamente las quiero como militantes, como personas, sino que soy un profundo admirador de su coherencia y de su consecuencia. Así que una alegría enorme que ustedes estén compartiendo hoy este rato con la CTA Autónoma y todos los que son parte de esta transmisión. Yo muy agradecida por la invitación y bueno, y cruzarme con Cachorro, a su hermano que también lo quiero mucho porque era amigo de Horacio, eso también nos une que Cachorro estaba preso en ese momento, pero eran amigos y él egresó en la misma escuela que Horacio no llegó a egresar porque estaba en quinto año. Así que sí, nos une un gran cariño y debe ser, sí, verdad, el primer año que no lo abrazo porque era tanta la gente que quedamos más atrás y bueno, por eso no lo vi. Pero bueno, la reflexión, Horacio, además de compañero de la UES con quien compartimos la militancia en ese tiempo orgánica dentro de la UES, yo militaba en el área de los estudiantes industriales, de las escuelas industriales, y él en los normales. Pero cuando caí preso un mes antes, 40 días antes de que se masificara la lucha por el boleto estudiantil, bueno, él actuó también como correo militante mientras yo estaba en la cárcel con mi familia, con quien en ese momento era mi novia, y la verdad es que siempre es una cosa que yo comento, ¿no? Porque se habla o se habla de los riesgos y los esfuerzos de los que estábamos adentro de la cárcel, pero poco se habla del riesgo y el esfuerzo permanente que corrían familiares, amigos, compañeros, vecinos y vecinas que nos sostenían anímicamente, económicamente y moralmente. Así que yo siempre es una faceta de la militancia que revalorizo, reivindico y recuerdo siempre para conocimiento de todo. Así que en particular con Horacio nos une también esa faceta bueno, que nos mantenía unidos, ese hilito que nos mantenía unidos con la militancia, con los amores, con el esfuerzo de hombres y mujeres que enfrentó la dictadura y que nos ayudó a sostener nuestra resistencia dentro de las cárceles. No sé si si querés comentar algo, Marta. no, Aprovecho, sí, para nosotros con es un Horacio y lujo bueno, este con encuentro. Daniel Racero, porque bueno, contarte la madrugada, que por ahí ya se conoce, pero yo agrego la madrugada del 16 de septiembre. Daniel Racero se había quedado a dormir en mi casa, en la casa de mi mamá, yo no estaba presente, porque su abuela estaba muy grave en Punta Alta
Y resulta que la madrugada esa los detuvieron. Horacio tenía en su mesita de luz el diario del Che y un manual de filosofía de un filósofo ruso, Afanasiev, porque era extremadamente lector, devoraba los libros, ¿no? No solamente los devoraba, los subrayaba, no solamente él, era una generación que era muy lectora, porque si querían cambiar las cosas, luchaban por un mundo mejor, por Cuba, que la teníamos allá, por el golpe el gobierno de Chile y cuando fue el golpe de Estado y el asesinato de Allende, querían saber cómo hacer las cosas. Y para hacer cómo hacer las cosas y ver qué vía, qué camino elegís, tenías que estudiar, ¿no? Y eso era lo que hacían. En la edad de él, o Daniel, que está desaparecido hasta el día de hoy, no es uno de los chicos, los secuestran de casa. Cuento lo de los libros porque cuando entré al departamento que mi mamá nos vino a avisar, los libros, estaba levantada la persiana, es en un quinto piso, y yo miro abajo con mi hermana y vimos que estaban los libros y había tirado. Y siempre pensé, ¿no? Qué fuerza tiene que haber tenido un chico de 17 años cuando escuchaba un departamento que no era grande, que era chico, que golpeaban la puerta, que entraba el ejército, tirar los libros que los conservo hasta el día de hoy. A 49 años es mucho tiempo, ¿no? Porque ya el año que viene es 50, es medio siglo, pero los valores de los chicos y de todos los militantes de esa época, los que estuvieron detenidos, los que continúan detenidos, desaparecidos, están vigentes en este mundo que estamos buscando, en este mundo que queremos que no solamente es acá en Argentina, porque nosotros somos internacionalistas también, ¿no? Nos estamos preocupando, yo personalmente, por lo que está pasando en Gaza, donde se está masacrando a una población y a chicos, y lo digo como judía, porque nosotros somos hijos de una madre que es judía, de religión judía, ¿no? Ella practicante, pero bueno, lo digo que en mi nombre no, y que Palestina tiene que estar libre desde el río hasta el mar. Y bueno, ellos eran solidarios con todo lo que estaba pasando. Horacio participó en la marcha gigante cuando derrocaron a Allende, cuando murió Perón, y era chico, tenía 14, tenía 15, tenía 17 años, pero luchaban por un mundo mejor. Y todavía, por suerte, tenemos una generación en este momento. Yo vi la marcha, estuve el otro día, ayer la de Buenos Aires no fui, pero era impresionante. Entonces te das cuenta de que la juventud y los no tan jóvenes, los que sostuvieron los lápices, ahora los lápices los tienen los chicos y son los que están escribiendo la historia, ¿no? Y son momentos muy difíciles para nuestro país, donde en realidad la salida está en la calle, la salida organizados, por supuesto, unidos, donde de alguna manera tenemos que unir todas las fuerzas. Y bueno, ayer fue un ejemplo, porque yo creo que los diputados, si estaba el grupito que va con los jubilados nada más, de 50 personas, no votaba lo que votó. La lucha y la participación colectiva en la calle hizo que el cambio, que tuvieran que votar, y de esa manera, ¿no? Porque hasta los que estarían indecisos, que tenían peluca, que no peluca, pero bueno, eso es lo que nos da la movilización pacífica, porque fue una movilización llena de alegría, y junto con el Garrahan. Lo mismo pasó con los discapacitados, fue una movilización muy grande y tuvieron que voltear el veto. Pero bueno, tenemos que hacer que se cumpla, y que se cumpla la financiación a la universidad, al Garrahan, a la salud, a la educación, a los discapacitados. Va a ser con la gente, con los compañeros en la calle, ¿no? Con los compañeros en la calle, con un programa, por supuesto, con la CTA adelante, que nunca ha abandonado la lucha y siempre ha sido totalmente coherente y participativa. Así que bueno, yo creo que esa es la manera, no el individualismo, sino lo colectivo, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de participación colectiva en persona. Lo tenemos a Cachorro, que es un dirigente que ha recorrido todas estas etapas de la Argentina desde aquellos momentos, bueno, quizás desde los momentos previos a la etapa de la oscuridad y la perversión, ¿no? Porque estamos hablando de
Es angustiante pensarlo, un gobierno que secuestra a jóvenes, estudiantes secundarios, donde los pibes tienen que tirar los libros por la ventana porque saben que leer determinado libro los puede comprometer. Y después, bueno, toda la etapa de la democracia con la que tampoco logramos el el estado de ser colectivo al que se aspira desde hace muchos años, ¿no? Y el ejemplo de Cachorro, que en realidad Cachorro no era un adulto, Cachorro tenía 20 años, o sea, la juventud, te digo lo que representa. Mi hermano 17, Daniel Racero 18, o sea, muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Y bueno, y traicionar a la patria jamás, como dice la Unidad Popular, ¿no? Chilena. Así es. La verdad que sí, porque esa juventud nació al calor también de mucho sufrimiento de nuestro pueblo, porque esa juventud nació al calor de las resistencias obreras contra el golpe del 55, que fue la fusiladora y la falta de democracia, el impedimento, la proscripción del peronismo, los golpes tras golpes, primero de Aramburu y Rojas, después de Onganía, después de Lanuse, pero nuestro pueblo tiene esa maravillosa capacidad de resiliencia, de resistencia, de creatividad. Ayer lo demostró una vez más, porque lo de ayer fue extraordinario en todo el país, y la emoción que tenían desde las pibas y pibes de las escuelas secundarias que se movilizaron ayer, junto con los estudiantes de las universidades, con los rectores, que son otra generación, rectores y rectoras de las distintas universidades, más de 60 universidades nacionales y 80 y pico, 81 si contamos las universidades provinciales, mostraban una emoción, un sentimiento, una defensa amorosa de la universidad como un espacio de enriquecimiento de la persona, no solamente como una referencia de progreso individual o de ascenso social, como algunos lo quieren limitar, sino de enriquecimiento individual, enriquecimiento colectivo como sociedad, y de desarrollo científico-tecnológico en la perspectiva del aporte que el conocimiento realiza a una sociedad. Y todo eso cruzado por una profunda emoción que le da sentido y sentimiento a cada una de las luchas de nuestro pueblo. O sea que ayer un compañero me hacía acordar que fue un 16 de septiembre, no sé si vos lo tenés presente, pero de lo que eran las movilizaciones por el boleto estudiantil en 1975, una noche antes de la Noche de los Lápices, los días en la cual la ciudad de La Plata estaba conmocionada por esa capacidad de movilización que los centros de estudiantes que habíamos sido capaces de hacer crecer y fortalecer en ese año 1975, posibilitaba unir todas las luchas en torno de una consigna, de una reivindicación como era el boleto estudiantil, que en realidad era el paso previo al boleto obrero estudiantil, que era lo que le iba a dar continuidad a esa lucha, que cortó la dictadura que se instaló en
en el país meses después de ese septiembre extraordinario en la ciudad de La Plata, donde la lucha estudiantil parió el boleto estudiantil, y que si un año después, cuando los mismos jóvenes que pelearon por ese boleto estudiantil lideraron en su organización y enfrentaron la dictadura con todas las consecuencias y riesgos que ya hoy conocemos con claridad, bueno, las generaciones posteriores de los años 80, 90 pudieron recuperar esa lucha. O sea que si querían hacer desaparecer esos ideales, no lo pudieron hacer. Si querían hacer desaparecer esos nombres, no lo pudieron hacer, porque los seguimos reivindicando y siguen viviendo en cada una de nuestras luchas y victorias, como la que protagonizó nuestro pueblo en el día de ayer, frente ya no al oscurantismo de la dictadura, sino al oscurantismo en democracia que quiere reivindicar esa dictadura. No lo van a lograr. Hoy estaba leyendo que la ciudad de La Plata en los próximos días va a ser escenario de nuevamente el Teatro por la Memoria. O sea que desde el punto de vista de las luchas gremiales, las luchas políticas, de la creatividad cultural, esos pibes y pibas con las que amasamos sueños siguen vivos. Sí, hoy son faro, ¿no? Marta, ¿vos cómo lo vivís esto? Sí, yo pienso que no, si bien falta mi hermano, nos falta, yo tengo 3 hijos, de los cuales ninguno lo conoció, pero mi primer hijo se llama Horacio. Si te direccionás bien a su al hijo le micrófono, puso te Horacio, escuchamos mucho mejor. Se ha hecho el circuito de los Horacios de mi familia, pero bueno, ellos crecieron con un tío que nunca conocieron, pero sí llevan en su memoria. Primero los llevaba yo cuando eran chiquitos conmigo, y después cada uno va solo por la suya a los diferentes actos, diferentes marchas, nunca faltan. Tengo una nieta que también estuvo en Nietes y que participa activamente también. Bueno, esa es una manera muy importante en mi familia de mantener la memoria, ¿no? De tener las cosas de él, de recordar lo que decía, lo que hacía, y uno se pone a pensar en la cantidad de años. Pero bueno, el recuerdo de ellos está intacto, el pedido de justicia todavía sigue. Si bien yo encontré al responsable del pozo de Banfield, que se hizo pasar por muerto durante 25 años, nunca se lo citaba, era el responsable del pozo de Banfield donde los chicos fueron asesinados, y lo encontramos vivo. Llegó al juicio con arresto domiciliario, es decir, cuando lo citaron la primera vez se profugó 2 años, después lo vuelven a detener y llegó al juicio con arresto domiciliario, pero nosotros no sabemos dónde están. La mayoría de los desaparecidos es poco los que el equipo de antropología ha identificado, entonces yo creo que queda la parte de saber dónde están. Fueron juzgados por genocidio, tardó mucho, porque se condenó a los 46 años, tardó mucho, pero es algo que tiene el movimiento de derechos humanos en Argentina. Nunca bajamos los brazos cuando las leyes estaban de impunidad. Armamos el juicio por la verdad en la ciudad de La Plata, en diferentes ciudades. O sea, siempre estuvo la marcha de la Noche de los Lápices, se hace desde el año 85. Desde el año 85 que se hizo la primera, se siguió repitiendo siempre y trascendió. Y ese día yo reivindico a los casi 500 secundarios desaparecidos y asesinados en toda la Argentina. No se conoció esto. Hay que pensar que la ciudad de La Plata no tenía 1 millón de habitantes y tiene entre Berizo, Ensenada, Propulsora, Astillero, los frigoríficos, hay más de 3.000 desaparecidos. O sea, es grande, ¿no? La proporción. Ahora ya tiene el millón, ¿viste? En ese momento tenía 100.000 habitantes, 100 y pico. Bueno, es parte de mantener viva la memoria, de que ellos están en cada uno de los chicos que sigue participando,
están vivos. Hay una frase de los familiares de Chile que dice que si estoy en tu memoria soy parte de la historia. Así que ellos van a seguir en nuestra memoria mientras sigan siendo partes de esta historia, ¿no? ¿Qué sensación te provocó el momento ese que contabas de entrar al departamento donde habían secuestrado a tu hermano? Y bueno, encontramos todo tirado, mi mamá desesperada, que nosotros vivíamos, son un complejo de 4 monobloques, nosotros vivíamos con mi hermana en otro al lado. A los 15 días secuestran a Nora, y la sensación era de que salimos a buscar la aparición con vida, porque esa era la consigna de los familiares, la aparición con vida. Enseguida vino Falcone a casa, así que todos los trámites siempre mi mamá los hizo con Nelva, ¿no? Y mi papá fue cofundador de la APDH en la ciudad de La Plata, así que los padres como que no iban a la ronda, pero entraron a impulsar por la cantidad de desaparecidos que tenía La Plata, ¿no? La Plata tuvo su propia ronda. La sensación de salir a buscarlo. Presentamos al otro día, quiero decirte que 4 días antes, 6 días antes, habían asesinado a 2 abogados en la ciudad de La Plata, a uno que era radical, Sergio Caracachov, y a Domingo Teruggi, que era peronista. Tenían el estudio juntos los dos. Y fueron asesinados, secuestrados y tirados en la balandra, creo. Así que no conseguimos ningún abogado que nos quiera redactar un habeas corpus. Y lo redactó mi papá por derecho propio, ¿no? Por derecho propio, siento que no era abogado, sino era físico, no era abogado, pero quiero decirte que redactó el habeas corpus como pudo y lo presentamos a las 7:30 de la mañana del día 17. Pero la ciudad de La Plata en el 76 vivía una situación muy difícil. Fue una ciudad donde los grupos de tarea funcionaron a full, donde tuvimos centros clandestinos, ¿no? En pleno centro, porque Comisaría Quinta queda muy cerca de la catedral, y la comida la llevaban del seminario mayor, la llevaban a la Comisaría Quinta. De Arana es lo que queda más lejos, y al lado de 1:60, donde está el registro de las personas, también hubo otro centro clandestino. Cuando estuve en Banfield enfrente hay una escuela, hay monobloc, todos contaban los sobrevivientes cómo sentían que pasaban los chicos para una escuela. Quedaban en pleno centro. Del Pozo de Quilmes, queda en la peatonal de Quilmes, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos buscándolo. Yo tuve históricamente, conocí a Azucena Villaflor y fui con las madres la primera vez que usaron pañuelo. Como era mayor, era la hermana mayor, acompañaba en todo, y a los 15 ya habían secuestrado a Nora, que tenía 21 años, así que medio cuando la liberaron la protegíamos más. Y venía Cyrus Vance, cuento esta anécdota porque a veces no quedó olvidada. Venía Cyrus Vance al monumento en la plaza cerca de la Cancillería, Plaza San Martín, ¿no? Soy de La Plata, yo no, Plaza San Martín. Entonces cada uno iba con un papel donde contaba el familiar que no teníamos desaparecido. Ahí la conocí a Azucena Villaflor, que era la que dirigía todo. Eso fue en noviembre de 1977. En Elba y otras madres repartían pañales, porque lo que después las madres usaron eran pañuelos, pero en realidad eran pañales, porque en esa época los chicos no estaban con descartable, eran todos pañales de gasa. Y bueno, siempre lo contaba, bueno, ese día estuve, y hace unos años, en un libro que sacó Línea Fundadora, aparecieron las fotos, que era del periodismo extranjero. Así que tengo las fotos, tengo el documento fotográfico de mi participación en ese día, que fue muy fuerte, ¿no? Porque cada uno gritaba que teníamos un familiar que estaba desaparecido. Ahí se juntaron abuelas también. Y bueno, así que yo dije, cuando la historia me convocó, estuve, no sé si de casualidad o como sea, pero pienso que no hice todo lo que tendría que haber hecho, porque no lo encontré a mi hermano.
Bueno, pero hay veces que nos exigimos cosas que están fuera de nuestras posibilidades también, ¿no? Más allá de, digamos que el hecho que te hayas convertido en una militante de toda la vida significa también que todavía seguís buscando a tu hermano. Sí. Así que tampoco abandonaste esa lucha, digamos, se convirtió carne en vos misma. Sí, no, tal cual, aunque ya cada uno, los 49 años pasaron para todos, ¿viste? Sí, claro. Para mí también pasaron, ¿eh? La larguísima noche de los uno hace todo lápices, lo que ¿no? puede, incluso Como... ahora, viste que te dije temprano, porque me voy a la marcha de López, bueno, y un rato. Y bueno, son todas las luchas que se van concatenando también, ¿no? Porque finalmente la lucha es por la dignidad, por la hermandad, por el cuidado entre nosotros, por el respeto a las ideas, por el respeto a los movimientos colectivos, por el tratar de vivir en un lugar que nos haga felices, ¿no? Creo que esa es una cuestión que yo le agradezco al peronismo, que quiera un pueblo feliz, que un partido político quiera un pueblo feliz. Me parece una consigna maravillosa, por más que la vida esté llena de sufrimientos, evidentemente, ¿no? Sí, sí. No es Pero la solamente el utopía peronismo, sigue. son muchas las fuerzas políticas que plantean esos mismos objetivos. Y ayer se demostró de que cuando hay conceptos de política de Estado que cruzan a una sociedad, y la universidad pública, la salud pública, son valores que se han convertido en políticas de Estado, y un pueblo que sale a defenderlas. Y esa capacidad de articulación, poniendo por delante lo que nos une y no lo que nos separa, como pueblo, como sociedad, es lo que nos permite obtener estas victorias. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque que hoy tengamos un gobierno neofascista que quiere gobernar despóticamente y por decreto, que quiere no, lo está haciendo, y ayer fue un paso muy importante, que el Congreso deje de delegar el poder del pueblo, ¿no? Porque el Congreso deje de delegar en un gobierno neofascista la capacidad de gobernar por decreto, como han hecho con el decreto 7023, que todavía está vigente, pero cuando se recuperan esas potestades democráticas de un pueblo para impedir que gobierne que imponga su despotismo el neofascismo, bueno, demuestra también una posibilidad de salida. Yo creo que el gobierno de Milei está terminado, ha fracasado rotundamente, y hasta le han sacado el banquito hasta sus propios beneficiarios, que son los grandes millonarios, los grandes grupos económicos argentinos y extranjeros, y que nos encaminamos hacia un escenario de cambio de gobierno. Por lo tanto, sostener esta idea de pueblo en las calles, de pueblo organizado y de pueblo unido en torno de banderas unificadas y emancipadoras, lo tenemos que tener muy en cuenta, porque el escenario que se avecina es un escenario de cambio de gobierno, porque este gobierno de Milei ha fracasado. Ayer me impresionó mucho una plaza cantando Karina Alta Coimera, y ese mismo cántico después se dio adentro del Congreso de la Nación. O sea, obviamente no es Karina la responsable del gobierno, es su hermano, pero si tiene tal capacidad de decisión y de negociados
utilizando las estructuras del Estado de esta mujer, evidentemente es el principal responsable el presidente Milei. Y entonces cuando se canta eso, ya se canta en las plazas, se cantan los recitales, se canta en las canchas de fútbol, se canta dentro del Congreso, bueno, me parece que se abrió el piso a los pies de esta experiencia nefasta de gobierno neofascista, y que el pueblo debe mantener el estado de movilización y sentido y conciencia de unidad para abrir no solamente el piso a los pies de estos personajes nefastos, sino una ventana a una salida emancipadora para la Argentina, ¿no? Ujú. Sí, aparte perdió hasta el apoyo de los 87 héroes que invitó al asado que hizo, ya no los tiene más porque votaron 60 en contra. Pero bueno, eso también es muy importante, ¿no? Que reciban ese mensaje los diputados, porque no todos fueron como los diputados nuestros que votaron y repudiaron siempre todo el DNU, todo para que no saliera, pero hubo una parte que sí lo votó. Y ahora, por ahí a veces cuando los escuchás que se rajan las vestiduras diciendo, no, esto que se está aplicando, pero ahí estaba el cierre del INTA, el cierre del INTI, el recorte, todo estaba ahí en ese DNU que le dieron esa potestad. O sea que el otro, lo que hay que tratar de que eso se anule. Yo no soy ni abogada, pero ver cómo se puede anular el DNU. Y por supuesto yo creo que sí, como dice Cachorro, Milei tiene las horas contadas, porque ayer era emocionante terminó la sesión y todos cantando Alta Coimera, ya no puede ir a ningún lugar, por más que le hagan un túnel para que pueda pasar, porque el Alta Coimera ya está como el ADN, ¿no? En todo, como en los partidos de fútbol, en un recital. Pero cuando lo cantaron, ¿no? Todos los diputados de pie cantando Alta Coimera, bueno, ya está todo dado. Pero bueno, hay que estar atentos, movilizados, porque yo no la quiero a Villarroel, amiga de genocidas y que reivindica el genocidio. Así que tenemos que ver cómo se puede. Hoy estaba viendo cómo era la ley de acefalía, que se puede volver a llamar elecciones. Y bueno, en eso tenemos que hacer muy buena elección, ¿no? Ahora, el 26 de octubre. Te decíamos, Marta, que también se incorporó a nuestra charla. Sí, ahí la veo. Hola, Emilce Moles. Hola, Marta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Es un gusto para nosotros Sí, recibirte, en realidad quedé Emilce. atrás en la marcha y no nos vimos este año. No pude saludar. Este año no nos vimos. Es que las marchas se hicieron bastante numerosas, ¿no? Pero año. yo participo en la Ciudad de La Plata, participo siempre en las dos marchas, porque considero que hay gente muy valiosa, te digo, hasta por las charlas que hago con los estudiantes, en las dos marchas. Entonces terminó una y cuando fui a la otra siempre puedo entrar en la otra, y en esta vez no era tanta la gente que no pude, pero siempre participo, por eso digo que ahora me voy a la marcha de López. Siempre participo porque considero que hay estudiantes valiosos y muy chicos, aparte de verlos desde 13 años en las dos marchas, ¿no? Sí, total. Emilce, yo soy un colado en el programa, me colé hoy, pero cuando me enteré que estaban ustedes, pensé que iban a estar acá en la sede de la central y me acerqué a saludarla. Bueno, me quedé ahora a hacerlo, a abrazarlas. Ya comenté que nos habíamos encontrado los últimos 2 días, contigo, tanto en La Plata como ayer en la Plaza Congreso, pero no quería dejar de abrazarlas, de compartir con ustedes un ratito, de agradecerles que nos ayudaran a compartir estas reflexiones con toda la comunidad de la CTA que nos escucha, y bueno, y de agradecerles tanta coherencia, tanta consecuencia. Las quiero por el pasado que compartimos y por el presente donde seguimos construyendo sueños. Así que quería transmitirles esto. Las quiero mucho. Gracias por estar hoy con nosotros. No nos han vencido. Gracias, Cachorro, vos también.
Un beso grande, Gracias. Milce. Se va el Colado, sigan ustedes. Sí. No, Bueno, yo me tengo que ir, así que bien, Chao, Marta. perfecto. Bueno, mil gracias, les mando un Cachorro. abrazo, un beso a cada gustazo uno y ya para lo haremos nosotros. presencial en algún momento. La verdad que una visita que para nosotros es también muy agradable, la de Cachorro, porque también él es historia viva de nuestro pueblo y de todas sus luchas, ¿no? Así que te agradecemos, Marta, te liberamos si vos querés ir a la marcha por Julio López, ¿no? Me imagino 19 años se cumplen hoy. Claro, y con, digamos que los secuestradores de Julio López muy probablemente hayan sido los mismos que los chicos, ¿no? Sí. Marta, lo que sí te quiero decir que lo que has hecho por Horacio es inmenso. Vos, Nora y toda tu familia, desde que salí me enteré todo lo que han hecho, es inmenso, es inmenso. Que Bueno, no gracias. se haya encontrado, excede las posibilidades, pero pocas familias vi luchar como ustedes. Así que, Marta, quédate tranquila. Bueno, gracias. Yo acá en mi casa el que venga a mi casa va a ver que hay fotos de mis hijos, de mis nietos, pero de Horacio hay muchas. Y yo creo que todas las mañanas pienso, ¿qué puedo hacer? Exacto, eso lo sabemos, eso lo sabemos. Muchísimas Bueno, los gracias. abrazo a todos y muy emocionada, los quiero mucho. Muchas gracias a vos, Marta. Muchas gracias por toda tu lucha. En cualquier momento volvemos a charlar. Sí, Porque, charlamos. porque Motivos creo que va a haber, porque van a ser días muy movidos en todo, así que motivos va a haber y lo importante es estar presente, adherir, acompañar y bueno, y la movilización yo creo que es lo que va a dar la victoria, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Te liberamos. Gracias por comunicarte con nosotros. A ustedes. Emilce, un gustazo. Estábamos buscando el momento para incorporarte, pero por suerte logramos este momento de encuentro que... Casi como un pase que hacen en las radios, lo hicimos. Sí, tal cual. Logramos como un pase, ¿viste? Un pase radial.